Ojalá nunca te hubiera tenido. Mi vida sería perfecta sin ti. Fueron las palabras que atravesaron el corazón de Sofía como dagas de hielo mientras permanecía inmóvil, escondida detrás de la puerta entreabierta del estudio de su madre. El teléfono que sostenía en su mano temblorosa casi se deslizó entre sus dedos. No era posible que su propia madre, doña Mercedes Vázquez de Montero, la mujer que siempre presumía de su familia perfecta ante toda la sociedad de Ciudad de México, estuviera confesando a una amiga que su mayor arrepentimiento en la vida era haber tenido una hija. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Sofía, con 45 años cumplidos, exitosa abogada y madre de 2 adolescentes, sintió que volvía a ser aquella niña insegura que nunca lograba complacer las expectativas de su madre. Las palabras seguían flotando en el aire como veneno. Mi hija ha sido mi cruz, mi castigo. Si pudiera regresar el tiempo, elegiría una vida sin ella. Mercedes no sabía que su hija había llegado temprano para la comida familiar dominical. No sabía que cada sílaba de su conversación telefónica estaba siendo escuchada por la persona a quien más daño podían hacer. Sofía retrocedió lentamente, con la respiración entrecortada y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. 45 años de intentar ganarse el amor de su madre se desmoronaban ante sus ojos como un castillo de naipes. Las paredes de la elegante mansión en Las Lomas parecían cerrarse sobre ella. Los retratos familiares que adornaban el pasillo, esas fotografías perfectamente compuestas donde todos sonreían como si fueran la familia ideal, ahora le parecían una cruel mentira. Una vida entera construida sobre una farsa. El sonido de los tacones de Mercedes acercándose la sacó de su trance. Con movimientos automáticos, Sofía se deslizó hacia el baño de visitas y cerró la puerta sin hacer ruido. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos, conteniendo lágrimas que se negaba a derramar. «No voy a llorar por ti, mamá. No esta vez», susurró mientras se enjuagaba la cara con agua fría. El agua se mezclaba con las lágrimas que, a pesar de su determinación, comenzaban a caer. Se secó con una toalla bordada con las iniciales de la familia Montero, un apellido del que siempre se había sentido orgullosa y que ahora le resultaba extraño, ajeno. Mercedes Vázquez siempre había sido una mujer hermosa, elegante y admirada por todos. A sus 70 años, seguía siendo la matriarca indiscutible de una de las familias más respetadas de la alta sociedad mexicana. Su cabello perfectamente teñido sin una sola cana a la vista, su postura impecable y su guardarropa de diseñador eran solo la fachada de una mujer que había dedicado su vida a las apariencias. Había contraído matrimonio con Ernesto Montero, un empresario exitoso, cuando apenas tenía 20 años. Un matrimonio arreglado por conveniencia que, con el tiempo, se transformó en una relación de respeto mutuo, aunque nunca de verdadero amor. Sofía había nacido un año después de la boda. Desde pequeña, había sentido el peso de ser la única hija de Mercedes, la heredera que debía estar a la altura del apellido Montero. Recordaba las innumerables veces que su madre la había regañado por no sentarse correctamente, por hablar demasiado alto, por reír sin recato. «Una señorita de buena familia no se comporta así», le repetía constantemente. Los vestidos incómodos, las clases de piano que odiaba, las fiestas infantiles donde tenía que sonreír aunque se sintiera sola. Todo había sido parte de un elaborado teatro dirigido por Mercedes, donde Sofía nunca parecía interpretar correctamente su papel. A pesar de todo, Sofía siempre había buscado la aprobación de su madre. Estudió Derecho en la mejor universidad, se casó con un hombre adecuado, tuvo 2 hijos en el momento correcto, decoró su casa siguiendo los consejos de Mercedes, asistió a todas las galas benéficas que su madre organizaba. Toda su vida había sido un intento desesperado por escuchar, aunque fuera una vez, que su madre estaba orgullosa de ella. Pero ahora entendía que esas palabras nunca llegarían. No se puede estar orgulloso de algo que se considera un error. El timbre de la puerta anunció la llegada del resto de la familia. Sofía respiró profundamente. Se colocó la máscara de perfección que había aprendido de su madre y salió del baño. Tenía que enfrentar una comida familiar más, fingir que todo estaba bien, que no acababa de escuchar cómo su existencia era considerada el mayor error en la vida de su madre. En el recibidor, Mercedes ya estaba saludando efusivamente a su yerno, Carlos, y a sus nietos, Mateo de 16 años y Lucía de 14. La sonrisa perfecta, el abrazo calculado, el comentario preciso sobre lo guapos que estaban todos, la actuación impecable de la abuela devota. «Sofía, querida, no te escuché llegar», dijo Mercedes al verla,
acercándose para darle el habitual beso en la mejilla, ese contacto superficial que nunca llegaba a transmitir verdadero afecto. «Llegaste temprano». «Sí, quería ayudarte con la comida», respondió Sofía mecánicamente, evitando mirar directamente a los ojos de su madre. Esos ojos que ahora sabía que la veían como una carga, como un obstáculo para la felicidad. «No era necesario. Ya sabes que Dolores se encarga de todo», respondió Mercedes, refiriéndose a la empleada doméstica que llevaba más de 30 años trabajando para la familia. «Pero ya que estás aquí, puedes ayudarme a servir el vino. Tu padre bajará en un momento». La comida transcurrió como siempre. Conversaciones superficiales, anécdotas cuidadosamente seleccionadas, risas medidas. Mercedes presidía la mesa con la elegancia de una reina, dirigiendo la conversación hacia temas seguros, lejos de cualquier controversia. Ernesto, ya retirado pero todavía con la autoridad que le daban décadas de éxito empresarial, asentía y ocasionalmente compartía alguna opinión sobre la situación económica del país. Carlos hablaba de sus casos como cirujano plástico a las celebridades de la capital. Los niños, educados bajo la estricta mirada de su abuela, apenas intervenían más que para responder preguntas sobre sus calificaciones o actividades extracurriculares. Y Sofía, sentada allí, sentía que se ahogaba con cada bocado. Cada sonrisa falsa de su madre, cada gesto de aparente cariño hacia ella o hacia sus hijos, ahora le parecía una cruel burla. ¿Cuántas veces había escuchado a Mercedes presumir ante sus amigas sobre lo maravillosa que era su hija, lo perfectos que eran sus nietos? ¿Todo había sido una actuación para mantener las apariencias? «Sofía, querida, estás muy callada hoy», comentó Mercedes mientras Dolores servía el postre, un flan casero que era tradición en las comidas dominicales. «¿Te encuentras bien?» Todos los ojos se posaron en ella. Su padre, su esposo, sus hijos, todos esperando una respuesta. Y por un momento, Sofía sintió el impulso de levantarse y gritar la verdad, de confrontar a su madre frente a todos. Pero años de condicionamiento, de reprimir sus emociones para no alterar la paz familiar, pesaron más. «Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada por el trabajo», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Deberías delegar más, hija. Una mujer no debe descuidar a su familia por el trabajo», respondió Mercedes, y Sofía no pudo evitar notar el tono de crítica apenas velada. Siempre había sido así. Cada comentario aparentemente inocente escondía un reproche. La comida terminó, y todos pasaron al jardín para tomar café. Sofía observaba a su madre interactuar con sus hijos, mostrando esa faceta de abuela cariñosa que tanto contrastaba con la madre fría que ella había conocido. ¿También fingía con ellos? ¿O realmente los quería más de lo que nunca había querido a su propia hija? Antes de continuar, verifica si estás inscrito en nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. Mientras Mercedes mostraba a Lucía cómo cuidar adecuadamente las orquídeas de su jardín, Sofía se acercó a Dolores, quien recogía las tazas de café vacías. «Dolores, ¿puedo hablar contigo un momento?», le preguntó en voz baja. «Claro que sí, niña Sofía», respondió la mujer, que a pesar de sus 65 años, seguía trabajando incansablemente para la familia Montero. Ambas se dirigieron a la cocina, lejos de los oídos del resto de la familia. Dolores había sido más una madre para Sofía que la propia Mercedes. Era ella quien la consolaba cuando sacaba una calificación que no complacía a su madre, quien le curaba las rodillas raspadas cuando se caía jugando, quien la escuchaba cuando tenía problemas en la escuela o con sus primeros enamoramientos. «Dolores», comenzó Sofía, sin saber exactamente cómo formular la pregunta que le quemaba por dentro. «¿Mi madre alguna vez ha hablado de mí? De lo que siente por mí, quiero decir». Los ojos cansados de Dolores se llenaron de una tristeza que Sofía conocía bien. Era la misma mirada que le había dirigido tantas veces a lo largo de los años, cuando presenciaba los desplantes de Mercedes hacia su hija. «Niña Sofía, ¿por qué me pregunta eso ahora?», respondió Dolores, evitando dar una respuesta directa. «Hoy escuché a mi madre hablando por teléfono», confesó Sofía, bajando la voz aún más. «La escuché decir que se arrepentía de haberme tenido, que yo había sido su cruz, su castigo». Dolores dejó escapar un suspiro profundo y tomó las manos de Sofía entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo doméstico. «Mi niña, su mamá, la señora Mercedes tiene muchas heridas que nunca ha sabido curar. No es usted, nunca ha sido usted». «¿A qué te refieres?», preguntó Sofía, confundida. Dolores miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie pudiera escucharlas, y luego habló en un susurro. «La señora Mercedes no quería casarse con su papá.
Ella estaba enamorada de otro hombre, un maestro de música que conoció en la universidad. Pero sus padres, los abuelos de usted, arreglaron el matrimonio con el señor Ernesto porque era de buena familia y tenía dinero. Sofía escuchaba atentamente, tratando de procesar esta información que nunca había conocido. Cuando quedó embarazada de usted, la señora estaba destrozada porque sabía que ya nunca podría escapar de ese matrimonio. El señor Ernesto estaba feliz con la noticia, pero ella lloraba todas las noches. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Sofía. Las miradas distantes de su madre, la frialdad con que la trataba incluso cuando era una niña pequeña que solo buscaba su cariño. Pero con el tiempo, ¿no llegó a quererme?, preguntó Sofía, con la voz quebrada. Dolores apretó sus manos con más fuerza. La señora Mercedes no sabe querer, mi niña. No es que no la quiera a usted, es que no sabe cómo expresar amor. Sus propios padres fueron igual de fríos con ella. Es como si en esta familia el cariño se hubiera secado hace generaciones. Las palabras de Dolores, aunque intentaban consolarla, solo confirmaban lo que Sofía siempre había sentido, que para su madre, ella no era más que una obligación, un deber que cumplir para mantener las apariencias de la familia perfecta. Gracias por ser sincera conmigo, Dolores, dijo Sofía, intentando contener las lágrimas. Mi niña, usted rompió ese ciclo. Mire cómo quiere a sus hijos, cómo los abraza, cómo los escucha. Usted es diferente, y eso es un triunfo. Sofía asintió, agradeciendo silenciosamente a Dolores por esas palabras que eran un pequeño consuelo en medio de tanto dolor. Cuando regresó al jardín, observó a su familia con nuevos ojos. Su padre, un hombre que siempre había sido correcto pero emocionalmente ausente. Su madre, atrapada en un matrimonio que nunca deseó, incapaz de amar a la hija que representaba su pérdida de libertad. Su esposo Carlos, un buen hombre aunque demasiado absorbido por su trabajo y el estatus social. Y sus hijos, Mateo y Lucía, a quienes había criado intentando darles todo el amor que ella nunca recibió. En ese momento, Sofía tomó una decisión. No seguiría buscando la aprobación de su madre. No continuaría alimentando esa relación tóxica que solo le causaba dolor. Era tiempo de poner fin a décadas de sufrimiento silencioso. La oportunidad llegó cuando todos comenzaron a despedirse. Carlos y los niños se adelantaron al auto, mientras Sofía se quedaba para hablar con sus padres. «Mamá, papá, necesito decirles algo», anunció con una calma que surgía de su determinación. «¿Qué pasa, hija?», preguntó Ernesto, siempre más dispuesto a escuchar que Mercedes. «He decidido que no vendré a las comidas dominicales por un tiempo», dijo Sofía, mirando directamente a su madre. «Necesito espacio. Necesito pensar en nuestra relación». Mercedes palideció visiblemente. No por dolor, Sofía lo sabía ahora, sino por la amenaza a las apariencias que tanto se esforzaba en mantener. «¿De qué estás hablando, Sofía? Somos una familia. Las familias se reúnen los domingos», respondió Mercedes con ese tono autoritario que había utilizado toda su vida para controlar a su hija. «Una familia se basa en el amor, mamá, no en las apariencias», respondió Sofía. «Y hoy descubrí que tú nunca me has querido. Te escuché hablando por teléfono, diciendo que te arrepentías de haberme tenido, que yo había sido tu cruz, tu castigo». El rostro de Mercedes se transformó en una máscara de horror. Por primera vez en su vida, Sofía vio a su madre quedarse sin palabras, sin una respuesta preparada para mantener la fachada. «Sofía, yo…», comenzó Mercedes, pero Sofía la interrumpió. «No quiero explicaciones, mamá. No ahora. Solo quiero tiempo para sanar, para entender que no hay nada malo en mí, que nunca lo hubo. El problema siempre fuiste tú, tu incapacidad para amar, tu obsesión con las apariencias». Ernesto, visiblemente incómodo con la situación, intentó intervenir. «Hija, estoy seguro de que tu madre no quiso decir eso. Debe haber un malentendido». Sofía miró a su padre con tristeza, siempre evitando el conflicto, siempre pretendiendo que los problemas no existían si no se hablaba de ellos. «No hay ningún malentendido, papá. Y tú también eres parte del problema, siempre mirando hacia otro lado, permitiendo que mamá me tratara como un objeto más de esta casa, algo que mostrara las visitas, pero que no merece verdadero cariño». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía, pero ya no eran lágrimas de dolor sino de liberación. Décadas de emociones reprimidas finalmente encontraban una salida. «Los quiero, a ambos, porque son mis padres. Pero no puedo seguir pretendiendo que tenemos una relación sana cuando no es así. Necesito alejarme para no transmitir este dolor a mis hijos». Y con esas palabras, Sofía se dio la vuelta y caminó hacia la salida,
dejando a sus padres paralizados en medio del jardín, perfectamente cuidado de aquella casa que nunca había sentido como un verdadero hogar. Los días siguientes fueron difíciles. Mercedes llamaba constantemente, alternando entre súplicas y reproches. «¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Qué van a pensar nuestros amigos si no vienes a la comida del domingo? Estás exagerando como siempre». Sofía dejó que las llamadas fueran directamente al buzón de voz. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar el dolor de toda una vida. Carlos, aunque inicialmente confundido por la situación, apoyó la decisión de su esposa. «Siempre supe que tu relación con tu madre era complicada», le dijo una noche mientras estaban en la cama. «Nunca entendí cómo podía ser tan fría contigo y luego presumir de lo maravillosa que eras ante sus amigas». «Era parte del espectáculo», respondió Sofía con amargura. «Yo era un logro más que mostrar, como sus joyas o sus obras de arte. Pero en privado, siempre fui una decepción para ella». «Tú nunca has sido una decepción, Sofía», le aseguró Carlos, abrazándola con fuerza. «Eres la mujer más extraordinaria que conozco, una abogada brillante, una madre amorosa, una esposa increíble. Si tu madre no puede ver eso, es su pérdida, no la tuya». Esas palabras reconfortaron a Sofía, pero el vacío que sentía en su interior era demasiado profundo para ser llenado tan fácilmente. 45 años de buscar un amor que nunca llegaría habían dejado una herida que necesitaría tiempo para sanar. 3 semanas después de la confrontación, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Dolores, la empleada de sus padres, y sonaba angustiada. «Niña Sofía, tiene que venir a la casa. Su mamá no está bien». «¿Qué le pasa?», preguntó Sofía, sintiendo una punzada de preocupación a pesar de todo. «Desde que usted dejó de venir, la señora Mercedes apenas come, apenas duerme. Se pasa el día encerrada en su habitación, mirando fotografías antiguas. El señor Ernesto está muy preocupado, pero no sabe qué hacer». Sofía dudó. ¿Era esta otra estrategia de su madre para manipularla y hacerla volver? ¿O realmente estaba sufriendo por su ausencia? «Dolores, ¿estás segura de que no es solo una actuación? Mi madre es experta en manipular a las personas para conseguir lo que quiere». «Niña Sofía, conozco a su madre desde hace más de 30 años. Nunca la había visto así. Esto no es actuación. Creo que por fin se está enfrentando a todo lo que ha reprimido durante décadas». Después de colgar, Sofía permaneció sentada en su despacho, contemplando qué hacer. Una parte de ella quería mantenerse, firme en su decisión de distanciarse. Otra parte, esa niña interior que siempre había anhelado el amor de su madre, la impulsaba a ir. Finalmente, decidió visitar a sus padres, pero no sola. Llevó consigo a la doctora Patricia Mendoza, una psicóloga especializada en relaciones familiares a quien había consultado en las últimas semanas. Cuando llegaron a la mansión en Las Lomas, fue Ernesto quien abrió la puerta. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. Tenía ojeras profundas y el rostro demacrado por la preocupación. «Sofía, gracias por venir», dijo, abrazando a su hija con más emoción de la que había mostrado en toda su vida. «Tu madre, no sé qué hacer con ella». «Papá, ella es la doctora Mendoza, una psicóloga. Ha venido a ayudarnos», explicó Sofía mientras entraban a la casa. Ernesto miró a la doctora con desconfianza. En su generación, buscar ayuda psicológica era visto como un signo de debilidad, algo que se mantenía en secreto. «No creo que tu madre acepte hablar con una psicóloga», murmuró. «No tiene que saberlo de inmediato», respondió Sofía. «Primero déjame hablar con ella». Subieron al dormitorio principal, donde Mercedes permanecía recostada en la cama, mirando por la ventana con expresión ausente. La habitación, normalmente impecable, estaba desordenada. Sobre la cama había álbumes de fotos abiertos, pañuelos usados, tazas de té a medio terminar. Era un escenario completamente inusual para una mujer que siempre había sido obsesiva con el orden y la limpieza. «Mamá», llamó suavemente Sofía desde la puerta. Mercedes se volvió lentamente. Su rostro, habitualmente maquillado a la perfección, estaba pálido y demacrado. Su cabello, siempre impecablemente peinado, estaba despeinado y sin el tinte que ocultaba las canas. «Sofía», respondió con voz débil. «¿Has venido?» Sofía se acercó a la cama con cautela, seguida por la doctora Mendoza, quien se mantuvo discretamente en segundo plano. «Dolores me llamó. Estaba preocupada por ti», explicó Sofía, sentándose al borde de la cama. Mercedes miró los álbumes de fotos que la rodeaban y luego a su hija. «He estado recordando», dijo con voz quebrada. «Recordando toda tu vida. Tu nacimiento, tus primeros pasos, tu primer día de escuela.
tu graduación, tu boda. Sofía observó las fotografías esparcidas. Eran imágenes de ella a lo largo de los años, momentos que su madre aparentemente había atesorado a pesar de su frialdad. Siempre fuiste una niña tan hermosa, tan inteligente, continuó Mercedes, tan diferente a mí a tu edad. Yo era tímida, insegura. Tú siempre fuiste valiente, decidida. Estas palabras sorprendieron a Sofía. Nunca había escuchado a su madre hablar así, con algo que sonaba casi como admiración. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste estas cosas antes?», preguntó Sofía, sintiendo que se formaba un nudo en su garganta. Mercedes cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. «Porque no sabía cómo», respondió finalmente. «Mi propia madre nunca me mostró afecto. En nuestra familia, expresar emociones era visto como una debilidad. Me enseñaron que una mujer debe ser fuerte, controlada, perfecta en todo momento». La doctora Mendoza, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó un poco más. «Señora Montero, ¿puedo preguntarle algo?», dijo con voz suave. «Cuando mira estas fotografías de su hija, ¿qué siente exactamente?». Mercedes miró a la desconocida con recelo, pero algo en la expresión cálida y no juzgadora de la doctora la hizo responder. «Siento orgullo. Sofía siempre fue todo lo que yo quería ser, pero nunca me atreví. Y también siento miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó la doctora. «Miedo de que ella cometiera mis mismos errores. Miedo de que se casara por obligación, de que viviera una vida que no deseaba, de que se perdiera a sí misma como me pasó a mí». Sofía escuchaba atentamente, comenzando a ver a su madre bajo una nueva luz, no como la mujer fría y crítica que siempre había conocido, sino como alguien atrapado en patrones generacionales de dolor y represión emocional. «Y sobre lo que dije por teléfono, lo que escuchaste», continuó Mercedes, mirando directamente a Sofía por primera vez. «No me arrepiento de haberte tenido. Me arrepiento de no haber sido la madre que merecías. Me arrepiento de haber proyectado en ti mis propias frustraciones. Me arrepiento de no haberte dicho nunca lo orgullosa que estaba de ti, de la mujer en la que te has convertido a pesar de mí, no gracias a mí». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mercedes, probablemente las primeras lágrimas sinceras que Sofía le veía derramar en toda su vida. «No sé si algún día podrás perdonarme», añadió Mercedes. «No sé si yo misma podré perdonarme, pero quiero que sepas que, a mi manera, siempre te he querido. Simplemente no sabía cómo demostrarlo». Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. No era el corazón destrozado por el rechazo, sino más bien los muros que había construido para protegerse del dolor. Por primera vez, veía a su madre no como una figura inalcanzable y crítica, sino como una mujer vulnerable, marcada por su propia historia de carencias emocionales. «Mamá», dijo Sofía, tomando la mano de Mercedes entre las suyas, «no puedo decir que te perdono completamente, no todavía. Hay demasiado dolor acumulado, pero estoy dispuesta a intentarlo, a tratar de construir una relación diferente contigo, una basada en la honestidad y no en las apariencias». La doctora Mendoza sonrió discretamente, reconociendo el primer paso hacia una posible sanación. «Señora Montero, señora Sofía», intervino, «lo que están haciendo ahora, hablar con sinceridad sobre sus sentimientos, es el comienzo de un proceso que puede ser muy sanador para ambas. Si me permiten, me gustaría ayudarlas en este camino». Mercedes miró a la mujer con curiosidad. «¿Ustedes?» «Es la doctora Patricia Mendoza, mamá», explicó Sofía. «Es psicóloga y especialista en relaciones familiares. Ha estado ayudándome estas semanas a procesar mis sentimientos hacia ti y papá». Mercedes, que en otro tiempo habría rechazado indignada la idea de necesitar ayuda psicológica, asintió lentamente. «Supongo que ya es hora de dejar de pretender que todo está bien cuando no lo está», dijo con resignación. Así comenzó un proceso difícil pero necesario. Durante los meses siguientes, Sofía, Mercedes y ocasionalmente Ernesto asistieron a sesiones de terapia familiar con la doctora Mendoza. Poco a poco, fueron desentrañando décadas de patrones disfuncionales, de expectativas no expresadas, de dolor reprimido. Mercedes habló por primera vez de su propia infancia en un hogar donde el afecto era inexistente, de cómo su madre, la abuela de Sofía, jamás la había abrazado o dicho que la quería, de cómo su padre, un hombre severo y distante, solo se dirigía a ella para criticarla o darle órdenes, de cómo había aprendido desde muy pequeña que mostrar emociones era signo de debilidad y que el valor de una mujer residía en su capacidad para mantener las apariencias y casarse bien.
Habló también de aquel joven profesor de música del que se había enamorado en la universidad, Antonio Herrera, y de cómo sus padres habían puesto fin a esa relación cuando descubrieron que el muchacho, aunque educado y talentoso, provenía de una familia humilde. De cómo la habían obligado a casarse con Ernesto Montero, heredero de una fortuna familiar, un hombre al que apenas conocía y por el que no sentía nada. Cuando supe que estaba embarazada de ti, le confesó a Sofía durante una de las sesiones, sentí que mi última esperanza de escapar de ese matrimonio se desvanecía. No era a ti a quien rechazaba, era a la vida que me habían impuesto. Pero con el tiempo, esa frustración se proyectó en ti. Te convertiste en el símbolo de mi propia prisión. Ernesto, por su parte, reveló que siempre había sido consciente de que Mercedes no lo amaba. Lo acepté porque así eran las cosas en nuestra época, explicó. Los matrimonios no se basaban en el amor sino en la conveniencia. Pensé que con el tiempo desarrollaríamos afecto mutuo, y en cierta forma así fue. Pero nunca fue amor. Al menos, no el tipo de amor que hace que una persona florezca. También confesó que se había refugiado en el trabajo para no enfrentar la frialdad de su hogar, dejando a Sofía a merced de la amargura de Mercedes. Debí protegerte más, le dijo a su hija con lágrimas en los ojos. Debí intervenir cuando veía cómo te trataba tu madre. Pero era más fácil fingir que no pasaba nada, sumergirme en mis negocios y pretender que teníamos una familia perfecta. Sofía, a su vez, compartió el dolor de crecer sintiéndose constantemente inadecuada, de buscar desesperadamente una aprobación que nunca llegaba, de reprimir sus propios deseos y personalidad para tratar de complacer a una madre que parecía imposible de satisfacer. Lo peor es que casi repito el patrón con mis propios hijos, confesó. Hubo un tiempo en que me encontré criticando a Mateo por sus calificaciones, presionando a Lucía para que fuera una señorita. Me estaba convirtiendo en ti, mamá. Fue Carlos quien me hizo ver lo que estaba haciendo, y decidí que el ciclo tenía que romperse conmigo. ¿Has sentido alguna vez que cargas con heridas familiares que no te pertenecen? Comparte tu experiencia en los comentarios. La doctora Mendoza les explicó que estaban enfrentando lo que se conoce como trauma intergeneracional, patrones de comportamiento dañinos que se transmiten de una generación a otra como una herencia invisible pero poderosa. Lo importante, les dijo, es que ustedes están tomando conciencia de estos patrones y están decididos a romperlos. Eso ya es un enorme paso adelante. A medida que avanzaban en la terapia, la relación entre Sofía y Mercedes comenzó a transformarse lentamente. No se convirtieron de la noche a la mañana en madre e hija perfectamente unidas, pero empezaron a construir algo nuevo, algo basado en la comprensión mutua y la aceptación de sus diferencias. Mercedes, por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a expresar sus emociones sin miedo al juicio. Sofía estaba aprendiendo a establecer límites saludables sin sentirse culpable por ello. Un día, aproximadamente 6 meses después de haber iniciado la terapia, Mercedes le pidió a Sofía que la acompañara a un lugar especial. Era una pequeña cafetería en la colonia Roma, un establecimiento antiguo con mesas de mármol y sillas de hierro forjado. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó Sofía, curiosa. Mercedes miró a su alrededor con nostalgia. «Aquí solía encontrarme con Antonio, el profesor de música del que te hablé», explicó. «Nos sentábamos en aquella mesa del rincón y hablábamos durante horas sobre música, literatura, nuestros sueños. Fueron los momentos más felices de mi juventud». Sofía observó a su madre con sorpresa. Nunca la había visto así, con los ojos brillantes al recordar un amor del pasado. «¿Qué pasó con él?», preguntó suavemente. «Después de que mis padres me prohibieron verlo y anunciaron mi compromiso con tu padre, intentó contactarme varias veces. Pero yo, cobarde como era, nunca respondí a sus cartas. Eventualmente, supe que se había ido a Europa con una beca para estudiar en el Conservatorio de París. Años después, me enteré de que se había convertido en un compositor reconocido. Se casó con una pianista francesa y tuvieron 2 hijos. ¿Y nunca más supiste de él?». Mercedes sacó de su bolso un pequeño recorte de periódico, amarillento por el paso del tiempo. «Falleció hace 15 años. Este es su obituario. Lo guardé todos estos años, como un recordatorio de la vida que pude haber tenido si hubiera sido más valiente». Sofía tomó el recorte y leyó la breve biografía de Antonio Herrera, destacado compositor mexicano fallecido en París a los 55 años. El artículo mencionaba su contribución a la música contemporánea, sus obras más importantes y a los familiares que dejaba. Su esposa Isabel, sus hijos Jan y Sophie. «Sophie», murmuró Sofía. «Como yo». Mercedes asintió.
con lágrimas en los ojos. Cuando supe que estaba embarazada, decidí que si era niña te llamaría Sofía, la versión española de Sophie. Era mi pequeña forma de revelarme, de mantener viva esa conexión con el hombre que realmente amé. Tu padre nunca supo el motivo, por supuesto. Sofía sintió una mezcla de emociones. Tristeza por la vida que su madre nunca pudo tener, conmoción por descubrir el origen de su propio nombre, y una extraña sensación de paz al entender finalmente por qué su madre había sido incapaz de amarla plenamente. No era porque Sofía fuera inadecuada o no mereciera ser amada, sino porque representaba involuntariamente la pérdida del gran amor de Mercedes. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Sofía. Porque quiero que entiendas que mi frialdad hacia ti nunca fue tu culpa, respondió Mercedes, tomando las manos de su hija. Fue mi incapacidad para superar mi propio dolor, mi propia vida de renuncias. Proyecté en ti todas mis frustraciones, y eso fue terriblemente injusto. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre he estado orgullosa de ti, de tu inteligencia, de tu determinación, de tu capacidad para crear la vida que deseas en lugar de conformarte con la que otros deciden por ti. En eso, eres todo lo que yo nunca pude ser. Esas palabras, que Sofía había anhelado escuchar toda su vida, finalmente llegaban. No borraban décadas de dolor, pero ofrecían un bálsamo, una posibilidad de reconciliación. Gracias por compartir esto conmigo, mamá, dijo Sofía, apretando suavemente las manos de su madre. Me ayuda a entenderte mejor, a vernos a ambas, con más compasión. Mientras regresaban a casa en el auto, Sofía reflexionó sobre cómo las heridas no sanadas de una generación pueden convertirse en el veneno que intoxica a la siguiente. Su abuela había herido a su madre la había herido a ella, y ella casi repite el patrón con sus propios hijos. Pero la cadena podía romperse. De hecho, ya estaba rompiéndose gracias a la voluntad de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Al llegar a la mansión de las Lomas, encontraron a Ernesto en el estudio, revisando algunos papeles. Cuando las vio entrar juntas, con una expresión de serenidad que no había visto en años, sonrió con algo parecido al alivio. Parece que han tenido una buena tarde, comentó. Hemos estado hablando, Ernesto, respondió Mercedes, sobre el pasado, sobre Antonio. El rostro de Ernesto se tensó visiblemente. ¿Antonio? ¿El músico? Mercedes asintió. Sí, le he contado a Sofía la verdad sobre nuestra historia. Ernesto suspiró profundamente y dejó los papeles sobre el escritorio. Supongo que era cuestión de tiempo, dijo. Siempre supe que nunca me amaste como lo amaste a él. Lo siento, Ernesto, respondió Mercedes con sinceridad. Nunca quise herirte. Intenté ser una buena esposa, a mi manera. Lo sé, dijo él. Ambos hicimos lo mejor que pudimos con las cartas que nos tocaron. No fue un matrimonio por amor, pero construimos algo juntos. Una empresa exitosa, una posición respetable en la sociedad, una hija maravillosa. Sofía observaba este intercambio con asombro. Era la primera vez que veía a sus padres hablar con tal honestidad sobre su relación. Creo que los tres merecemos una segunda oportunidad, dijo Sofía. No para borrar el pasado, sino para construir un futuro diferente, uno basado en la verdad y no en las apariencias. Mercedes y Ernesto asintieron, reconociendo la sabiduría en las palabras de su hija. Esa noche, Sofía regresó a su propia casa con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Al entrar, encontró a Carlos y a los niños en la sala, viendo una película juntos. La escena contrastaba fuertemente con los recuerdos de su propia infancia, donde las noches en familia eran formales y distantes, nunca momentos de verdadera conexión. ¿Cómo te fue con tu madre?, preguntó Carlos cuando los niños se fueron a dormir. Sofía le contó todo: la historia de Antonio, el origen de su nombre, la conversación honesta entre sus padres. Es como si finalmente estuviera conociendo a mis padres como personas reales, no como esas figuras perfectas pero inalcanzables que siempre presentaron al mundo, concluyó. Carlos la abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti, Sofía. Enfrentar el pasado requiere un enorme valor. Tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por Mateo y Lucía. No quiero que ellos crezcan con las mismas heridas que yo. En los meses siguientes, la relación entre Sofía y sus padres continuó evolucionando. No era perfecta. Había momentos de tensión y recaídas en viejos patrones, pero había una nueva voluntad de comunicarse honestamente, de reconocer el dolor y trabajar para sanarlo. Mercedes, en particular, estaba haciendo un esfuerzo consciente por conectar con sus nietos de una manera más auténtica. Ya no les imponía expectativas rígidas,
ni los juzgaba por no cumplir con ciertos estándares. En cambio, se mostraba genuinamente interesada en conocerlos como individuos, en descubrir sus pasiones e intereses. Un día, mientras ayudaba a Lucía con un proyecto escolar sobre historia familiar, Mercedes desempolvó viejos álbumes de fotos que nunca antes había compartido. «Mira, esta era yo a tu edad», le dijo a su nieta, mostrándole una fotografía en blanco y negro de una adolescente de rostro serio que posaba rígidamente junto a un piano. «¿Tocabas el piano, abuela?», preguntó Lucía, con interés. «Sí, aunque no por elección propia», respondió Mercedes con honestidad. «En mi época, todas las señoritas de buena familia debían tocar el piano. Era parte de lo que nos hacía adecuadas para un buen matrimonio». «Eso suena terrible», comentó Lucía, arrugando la nariz. Mercedes sonrió, reconociendo la sabiduría en la reacción espontánea de su nieta. «Lo era, en muchos sentidos. No teníamos la libertad que tienen ustedes ahora. Nuestros padres decidían prácticamente todo por nosotras. ¿Qué estudiar? ¿Con quién casarnos? ¿Cómo vivir? ¿Y nunca te rebelaste?», preguntó Lucía, con la curiosidad propia de una adolescente que empezaba a cuestionar las normas establecidas. Mercedes pensó en Antonio, en aquellos breves momentos de felicidad robada en la cafetería de la colonia Roma, en las cartas que nunca tuvo el valor de responder. «Lo intenté. Una vez», respondió con voz suave, «pero no fui lo suficientemente valiente, y ese es uno de mis mayores arrepentimientos». Lucía miró a su abuela con una nueva comprensión, viendo por primera vez a la mujer vulnerable detrás de la fachada de perfección. «Nunca es tarde para ser valiente, abuela», dijo, tomando la mano de Mercedes. Esas palabras, pronunciadas con la sencilla sabiduría de la juventud, resonaron profundamente en Mercedes. Nunca es tarde para ser valiente. Nunca es tarde para cambiar, para sanar, para amar de verdad. Inspirada por ese pensamiento, Mercedes tomó una decisión. Esa misma tarde, después de que Lucía se fuera, buscó entre sus pertenencias más personales hasta encontrar una pequeña caja de madera que guardaba celosamente desde hacía décadas. Dentro estaban todas las cartas que Antonio le había escrito después de su separación forzada, cartas que ella había guardado pero nunca había tenido el valor de leer. Con manos temblorosas, abrió la primera. La letra elegante y fluida de Antonio llenaba la página amarillenta. «Mi querida Mercedes, han pasado 3 semanas desde que tus padres me prohibieron verte. 3 semanas que han sido como una eternidad. Te busco en cada rostro que pasa por la calle. Te escucho en cada nota que toco en el piano. ¿Por qué no respondes a mis mensajes? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que te han comprometido con el hijo de los Montero? No puedo creer que aceptes ese destino sin luchar. Tú, que siempre hablabas de libertad, de vivir la vida en tus propios términos. Te espero cada tarde en nuestra cafetería. Seguiré esperando hasta que vengas, hasta que podamos encontrar juntos una solución. Tengo una oportunidad de ir a París con una beca. Podríamos irnos juntos, comenzar una nueva vida lejos de las presiones de tu familia. Por favor, Mercedes, no renuncies a lo que sentimos. No renuncies a ti misma. Siempre tuyo, Antonio». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mercedes mientras leía carta tras carta, cada una más desesperada que la anterior, hasta la última, fechada, 6 meses después de su matrimonio con Ernesto. «Mercedes, esta será mi última carta. Mañana parto hacia París. He esperado, he suplicado, he soñado con que cambiaras de opinión, con que encontraras el valor de elegir tu propia vida. Pero ahora entiendo que debo seguir adelante. No te guardo rencor. Entiendo las presiones a las que estabas sometida, la imposibilidad de desafiar a tu familia en una sociedad que no permite a las mujeres ser dueñas de su destino. Solo espero que encuentres algo de felicidad en la vida que has elegido, o que te ha sido impuesta. Yo intentaré construir mi propio camino, convertir este dolor en música, en algo que quizás algún día escuches y reconozcas como el eco de lo que pudimos haber sido. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez encuentras el valor de buscar tu propia felicidad, sabrás dónde encontrarme. Con amor eterno, Antonio». Mercedes sostuvo la carta contra su pecho, llorando por la joven que había sido, por el amor que había sacrificado, por la vida que nunca tuvo el valor de vivir, pero también por la mujer que era ahora, que finalmente estaba encontrando el valor de enfrentar su pasado, de reconocer sus errores, de intentar sanar las heridas que había infligido a su hija. «Nunca es tarde para ser valiente», repitió para sí misma, recordando las palabras de Lucía. Esa noche, cuando Ernesto regresó a casa, Mercedes lo esperaba en el estudio. Sobre el escritorio estaban esparcidas las cartas de Antonio. «¿Qué es esto?»,
preguntó Ernesto, aunque por su expresión era evidente que ya lo sabía. Las cartas que Antonio me escribió después de que nos separaron, respondió Mercedes con calma. Nunca las leí, hasta hoy. Ernesto se sentó pesadamente en su sillón, súbitamente envejecido. ¿Y por qué decidiste leerlas ahora, después de tantos años? Porque estoy intentando ser honesta, Ernesto. Conmigo misma, contigo, con Sofía. Estoy intentando entender cómo llegué a ser la persona que soy, cómo mis decisiones, o mi falta de valor para tomar decisiones, afectaron a todos a mi alrededor, especialmente a nuestra hija. Ernesto guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su esposa. Siempre supe que existían estas cartas, dijo finalmente. Una vez, poco después de casarnos, encontré una que habías escondido en tu libro de oraciones. No la leí, pero vi la firma. Desde entonces, supe que tu corazón pertenecía a otro. Mercedes lo miró sorprendida. ¿Lo sabías? ¿Y nunca dijiste nada? ¿Qué podía decir? El matrimonio ya estaba hecho. Ambos estábamos atrapados en las expectativas de nuestras familias, en las convenciones sociales de la época. Y luego vino Sofía. Pensé que con el tiempo desarrollarías afecto por mí, que formaríamos una verdadera familia. Y en cierto modo, lo hicimos, aunque nunca fue lo que podría haber sido si hubiéramos elegido libremente. Mercedes se acercó a su esposo y, en un gesto, inusual para ella, tomó su mano. Lo siento, Ernesto. Siento no haber sido la esposa que merecías. Siento haber proyectado mi amargura en nuestra hija. Siento todos estos años de frialdad, de distancia emocional. Ernesto apretó suavemente la mano de Mercedes. Yo también lo siento, respondió. Siento no haber tenido el valor de enfrentar la verdad, de hablar abiertamente sobre lo que ambos sabíamos. Siento haberme refugiado en el trabajo en lugar de intentar construir algo más auténtico entre nosotros. Siento no haber protegido más a Sofía de nuestra infelicidad. Era la conversación más honesta que habían tenido en casi 50 años de matrimonio. No cambiaba el pasado, pero ofrecía la posibilidad de un futuro diferente, uno basado en la verdad y no en las apariencias. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mercedes, sintiendo una extraña mezcla de temor y esperanza. Seguimos adelante, respondió Ernesto. Continuamos este proceso de honestidad, de reconciliación, especialmente con Sofía, y quizás también intentamos encontrar algo de felicidad para nosotros mismos, en el tiempo que nos queda. Mercedes asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su esposo. Tenían casi 70 años, demasiado tarde para empezar de nuevo, pero no demasiado tarde para vivir con más autenticidad, para intentar reparar el daño causado, para encontrar pequeños momentos de paz y quizás incluso de alegría en los años que les quedaban. La siguiente vez que Sofía visitó a sus padres, notó un cambio sutil pero significativo en la atmósfera de la casa. Ya no se respiraba esa tensión constante, esa necesidad obsesiva de mantener las apariencias. Mercedes había retirado muchos de los objetos decorativos que mantenía solo por estatus, sustituyéndolos por cosas más personales. Fotografías familiares informales, libros que realmente le gustaba leer en lugar de tomos elegantes que nunca abría, incluso un pequeño piano que había comprado recientemente y en el que estaba retomando sus lecciones. ¿Estás aprendiendo a tocar de nuevo?, preguntó Sofía, sorprendida al ver a su madre practicando una sencilla melodía. Estoy recordando, corrigió Mercedes con una pequeña sonrisa. Hubo un tiempo en que realmente amaba la música, antes de que se convirtiera en una obligación más. Estoy intentando recuperar ese placer. Sofía se sentó junto a su madre en el banco del piano. Nunca es tarde para redescubrir lo que nos hace felices, comentó. Mercedes miró a su hija con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Eres muy sabia, Sofía. Mucho más de lo que yo era a tu edad. Ojalá hubiera tenido tu claridad, tu valor para vivir de acuerdo a tus propios términos. Tuve que aprender por el camino difícil, respondió Sofía, viendo lo que no quería repetir. Mercedes asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Su frialdad, su rigidez, su incapacidad para expresar amor habían servido como una lección inversa para su hija. ¿Sabes?, dijo Mercedes después de un momento. He estado pensando en lo que dije aquel día, lo que escuchaste por teléfono. Sofía se tensó ligeramente. Aunque habían avanzado mucho en su relación, ese recuerdo seguía siendo doloroso. No tienes que explicarlo de nuevo, mamá. Entiendo que estabas hablando desde tu propio dolor, tu propia historia de renuncias. Sí, pero quiero que sepas algo, insistió Mercedes. Cuando dije que mi vida sería perfecta sin ti, estaba mintiendo. No a ti, sino a mí misma.
La verdad es que tú has sido lo mejor de mi vida, Sofía. Lo único verdaderamente valioso que he creado. Y si hay algo de lo que me arrepiento profundamente, es de no haberte dado todo el amor que merecías, de no haberte dicho cada día lo extraordinaria que eres. Estas palabras, pronunciadas con una sinceridad que Sofía nunca había escuchado en la voz de su madre, provocaron que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. Gracias, mamá, dijo simplemente, incapaz de elaborar más por la emoción que sentía. Mercedes, en un gesto que habría sido impensable meses atrás, abrazó a su hija con fuerza. No era el abrazo rígido y formal de las ocasiones sociales, sino un verdadero abrazo maternal, cargado de arrepentimiento por el pasado y esperanza para el futuro. En ese momento, Sofía comprendió que estaban escribiendo un nuevo capítulo en su historia. No podían borrar el dolor del pasado, pero podían elegir cómo continuar desde aquí, y estaban eligiendo la honestidad, la compasión, el perdón. Estaban eligiendo romper el ciclo de frialdad emocional que había marcado a generaciones de mujeres en su familia. ¿Has tenido que perdonar a alguien que te hirió profundamente? Comparte tu experiencia de sanación en los comentarios. Los meses siguientes trajeron más cambios. Mercedes y Ernesto comenzaron a asistir juntos a terapia de pareja, decididos a construir una relación más auténtica en el tiempo que les quedaba. Sofía continuó su propio proceso terapéutico, trabajando para sanar las heridas de su infancia y asegurándose de no transmitir esos patrones dañinos a sus propios hijos. Las comidas familiares dominicales se reanudaron, pero con una dinámica completamente diferente. Ya no eran esas reuniones tensas donde todos interpretaban un papel en el teatro de la familia perfecta. Ahora había conversaciones genuinas, risas espontáneas, incluso desacuerdos que se expresaban abiertamente en lugar de reprimirse bajo una capa de cortesía forzada. Un domingo, mientras todos disfrutaban del postre en el jardín, Mateo, el hijo mayor de Sofía, hizo una observación que sorprendió a todos. «Sabes, abuela, me gusta más cómo eres ahora», dijo con la franqueza propia de los adolescentes. «Antes me daba miedo venir a tu casa porque sentía que siempre hacía algo mal. Ahora es divertido estar aquí». Mercedes miró a su nieto con una mezcla de sorpresa y gratitud por su honestidad. «¿Tanto he cambiado?», preguntó, genuinamente curiosa. «Muchísimo», confirmó Lucía, uniéndose a la conversación. «Antes parecía que tenías un libro de reglas invisible y que todos teníamos que adivinar cuáles eran. Ahora solo pareces normal, como una abuela de verdad». Mercedes rió, un sonido que rara vez se escuchaba en el pasado. «Una abuela de verdad», repitió. «Me gusta cómo suena eso». Sofía observaba este intercambio con una sensación de paz que nunca había experimentado en presencia de su madre. No era una relación perfecta, probablemente nunca lo sería. Había demasiado dolor acumulado, demasiados años de patrones dañinos, pero estaban avanzando en la dirección correcta, construyendo algo nuevo sobre los escombros del pasado. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en su despacho en casa, recibió una llamada inesperada. Era Dolores, la empleada doméstica de sus padres, y sonaba angustiada. «Niña Sofía, tiene que venir rápido. Su mamá se desmayó mientras tocaba el piano. La ambulancia ya viene en camino, pero creo que debería saberlo». Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. A pesar de todos los conflictos del pasado, la idea de perder a su madre ahora, cuando finalmente estaban construyendo una relación real, le resultaba insoportable. «Voy para allá», respondió, ya tomando sus llaves y su bolso. Cuando llegó al hospital, encontró a su padre en la sala de espera, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «¿Qué han dicho los médicos?», preguntó Sofía, sentándose junto a él. «Están haciéndole pruebas», respondió Ernesto con voz débil. «Parece que podría ser un infarto». Estaba tocando el piano, esa melodía que siempre le gustó, y de repente se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Si Dolores no hubiera estado allí, Sofía tomó la mano de su padre, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras esperaban noticias. Después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó a ellos. «¿Familiares de Mercedes Vázquez?», preguntó. «Sí, somos su esposo y su hija», respondió Ernesto, poniéndose de pie con dificultad. «La señora Vázquez ha sufrido un infarto», explicó el médico. «Hemos logrado estabilizarla, pero su condición es delicada. Las próximas 48 horas serán cruciales». «¿Podemos verla?», preguntó Sofía. «Brevemente. Está consciente pero muy débil. Por favor, no la agiten». Cuando entraron a la habitación, Sofía sintió un nudo en la garganta al ver a su madre. Mercedes, siempre tan elegante y compuesta,
Yacía en la cama de hospital conectada a monitores y vías intravenosas. Su rostro estaba pálido, su cabello despeinado, y parecía repentinamente pequeña y frágil. «Ernesto, Sofía», murmuró al verlos, con voz apenas audible. «Qué bueno que están aquí». Ernesto se acercó y tomó la mano de su esposa con una ternura que Sofía rara vez había visto entre ellos. «Nos diste un buen susto, Mercedes», dijo, intentando sonar animado a pesar de la preocupación evidente en su rostro. «Lo siento», respondió ella con una débil sonrisa. «Parece que mi corazón finalmente decidió protestar después de tantos años de mantenerlo bajo control». Sofía se acercó al otro lado de la cama y también tomó la mano de su madre. «Vas a estar bien, mamá», dijo, aunque no estaba segura de si intentaba convencer a su madre o a sí misma. «Eres fuerte». Mercedes miró a su hija con una intensidad que la sorprendió. «Sofía, si no salgo de esta...» «No digas eso», la interrumpió Sofía. «Por supuesto que vas a salir de esta». «Escúchame», insistió Mercedes, apretando débilmente la mano de su hija. «Si no salgo de esta, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más auténticos de mi vida. Por primera vez, he sentido que estoy viviendo de verdad, no solo interpretando un papel. Y eso te lo debo a ti, a tu valor para enfrentarme, para exigir la verdad». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. «Mamá, por favor, guarda tus fuerzas. Tendremos tiempo para hablar de todo esto cuando te recuperes». Mercedes negó ligeramente con la cabeza. «Nunca sabemos cuánto tiempo tenemos, hija. He desperdiciado demasiados años pretendiendo ser alguien que no soy, reprimiendo mis sentimientos, dañando a las personas que más debería haber amado. No quiero desperdiciar ni un minuto más». El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos más rápidos, y una enfermera entró a la habitación. «Lo siento, pero tienen que salir ahora», les dijo. «La paciente necesita descansar». Sofía y Ernesto salieron de la habitación con el corazón pesado. Las palabras de Mercedes resonaban en la mente de Sofía. «Nunca sabemos cuánto tiempo tenemos». Era una verdad tan simple y a la vez tan profunda. Habían perdido tantos años en resentimientos, en expectativas no cumplidas, en silencios cargados de reproches no expresados. Y ahora que finalmente estaban encontrando un camino hacia la reconciliación, la posibilidad de perder a su madre se cernía sobre ellos, como una sombra oscura. Las siguientes 48 horas fueron una montaña rusa emocional. Mercedes tuvo momentos de mejoría seguidos por complicaciones que alarmaban a los médicos. Sofía apenas se movió de la sala de espera, alternando entre la esperanza y el miedo, entre la oración y la desesperación. Carlos se encargó de los niños y visitaba el hospital cada vez que podía para apoyar a su esposa. Dolores, la fiel empleada doméstica, también aparecía diariamente, trayendo comida casera para Sofía y Ernesto, recordándoles que debían comer y descansar. «Su mamá es fuerte, niña Sofía», le decía Dolores, intentando animarla. «Ha pasado por muchas cosas en la vida y siempre ha salido adelante». Sofía asentía, agradeciendo el apoyo de esta mujer que había sido más una madre para ella que la propia, Mercedes, durante gran parte de su vida. Pero ahora, frente a la posibilidad de perderla, Sofía se daba cuenta de cuánto amaba a su madre a pesar de todo, de cuánto anhelaba tener más tiempo para sanar juntas, para construir la relación que nunca habían tenido. Al tercer día, el médico les dio noticias esperanzadoras. Mercedes había superado la etapa crítica y, aunque todavía necesitaría tiempo para recuperarse completamente, lo peor había pasado. «Su madre tiene un espíritu luchador», comentó el doctor. «No todos los pacientes de su edad muestran esta capacidad de recuperación después de un infarto tan severo». Sofía sonrió, reconociendo en esas palabras algo que siempre había sabido. Su madre era una luchadora. Lo había sido toda su vida, aunque no siempre de la manera más saludable. Había luchado contra sus propios sentimientos, contra sus deseos más profundos, siempre en nombre de lo que se esperaba de ella. Ahora estaba luchando por su vida, y por primera vez, también por la posibilidad de vivir de manera más auténtica. Cuando finalmente pudieron visitar a Mercedes por más tiempo, la encontraron sentada en la cama, notablemente más animada, aunque todavía débil. «Los médicos dicen que me darán de alta en unos días», anunció con una pequeña sonrisa, «aunque tendré que seguir una dieta estricta y tomar varios medicamentos. Y nada de estrés, han insistido mucho en eso». «Nos aseguraremos de que sigas todas las indicaciones», respondió Sofía, aliviada de ver a su madre recuperando las fuerzas. «Eso significa que tendrás que ser más paciente conmigo», bromeó Mercedes, dirigiéndose a su hija. «Nada de discusiones acaloradas sobre el pasado, al menos por un tiempo».
Sofía sonrió, reconociendo el intento de su madre de aligerar el ambiente. Prometo ser la hija más comprensiva del mundo, al menos hasta que estés completamente recuperada. Después, no puedo garantizar nada. Ambas rieron, compartiendo un momento de complicidad que habría sido impensable meses atrás. Ernesto observaba este intercambio con una mezcla de alivio y asombro. La relación entre su esposa y su hija había cambiado tanto en tan poco tiempo. Había más honestidad, más calidez, más humor. Era como si el proceso de confrontar el pasado, por doloroso que fuera, hubiera liberado algo en ambas, permitiéndoles finalmente verse y aceptarse como realmente eran. Cuando Mercedes regresó a casa, la dinámica familiar continuó transformándose. Su experiencia cercana a la muerte había intensificado su determinación de vivir de manera más auténtica, de reparar el daño causado, de aprovechar el tiempo que le quedaba. Una tarde, mientras Sofía la ayudaba a ordenar su habitación como parte de su recuperación, Mercedes le pidió que abriera el cajón superior de su tocador. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo. Sofía obedeció y encontró una pequeña caja de terciopelo azul. «Ábrela», indicó Mercedes. Dentro había un delicado broche de plata con forma de clave de sol, adornado con pequeñas piedras que parecían diamantes. «Era de Antonio», explicó Mercedes. «Me lo regaló después de mi primer recital de piano, poco antes de que nuestras familias nos separaran. Dijo que era para recordarme que la música siempre sería nuestro lenguaje compartido, incluso cuando las palabras fallaran». Sofía sostuvo el broche con cuidado, conmovida por este fragmento tangible del gran amor de su madre. «Es hermoso», dijo. «¿Por qué me lo muestras ahora?» «Porque quiero que lo tengas», respondió Mercedes. «Has pasado toda tu vida intentando entenderme, buscando pistas sobre quién soy realmente bajo todas esas capas de apariencias y expectativas sociales. Este broche representa la única vez en mi vida que estuve cerca de ser auténtica, de seguir mi corazón. Quiero que lo tengas como un recordatorio de que siempre hay una elección, aunque a veces no tengamos el valor de tomarla». Sofía miró a su madre con nuevos ojos, viendo no a la mujer fría y crítica que había temido durante gran parte de su vida, sino a una mujer que había sacrificado su propia felicidad en el altar de las expectativas sociales y ahora estaba intentando, en el ocaso de su vida, encontrar una forma de redención. «Gracias, mamá», dijo, abrazando a Mercedes con cuidado para no lastimarla. «Lo atesoraré siempre». A medida que Mercedes se recuperaba físicamente, también parecía estar sanando emocionalmente. Había una nueva suavidad en ella, una disposición a mostrar vulnerabilidad que nunca antes había permitido que los demás vieran. Comenzó a hablar más abiertamente sobre su pasado, sobre sus sueños truncados, sobre los momentos en que había sentido que su vida se le escapaba de las manos. También empezó a interesarse genuinamente en las vidas de sus nietos, no para juzgarlos o moldearlos según sus expectativas, sino para conocerlos realmente como personas. Descubrió que Mateo tenía un talento natural para la fotografía y le regaló una cámara profesional. Se enteró de que a Lucía le apasionaba el baile contemporáneo, algo que la antigua Mercedes habría considerado impropio para una señorita de buena familia, y la animó a perseguir esa pasión. «Nunca dejes que nadie te diga lo que debes ser o amar», le dijo a Lucía después de verla bailar. «Ese fue mi error, y no quiero que tú lo repitas». Ernesto también estaba cambiando. Después de décadas de ser el esposo distante que se refugiaba en el trabajo, estaba aprendiendo a estar más presente, a expresar sus sentimientos, a participar activamente en la vida familiar. Incluso comenzó a asistir a terapia individual, reconociendo que tenía sus propios patrones dañinos que necesitaba abordar. Un día, aproximadamente 6 meses después del infarto de Mercedes, Sofía recibió una llamada de su padre. «Tu madre y yo queremos hablar contigo», dijo Ernesto, con un tono que Sofía no pudo descifrar. «¿Podrías venir a casa esta tarde? Solo tú, sin Carlos ni los niños». Intrigada y ligeramente preocupada, Sofía accedió. Cuando llegó a la mansión de las Lomas, encontró a sus padres en el jardín, sentados juntos en un banco bajo el gran agüehuete que había sido testigo silencioso de tantos momentos familiares, tanto felices como dolorosos. «¿Está todo bien?», preguntó Sofía, notando algo extraño en la atmósfera. No era tensión, como habría esperado en el pasado, sino más bien una especie de expectativa contenida. «Sí, todo está bien», respondió Mercedes, indicándole que se sentara en la silla frente a ellos. «De hecho, mejor que bien. Tu padre y yo hemos estado hablando mucho últimamente, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que realmente queremos para el tiempo que nos queda». Ernesto tomó la mano de Mercedes,
un gesto de intimidad que sorprendió a Sofía. Hemos tomado algunas decisiones importantes, continuó él, y queríamos compartirlas contigo antes que con nadie. Sofía los miró expectante, sin saber qué esperar. Primero, dijo Mercedes, hemos decidido vender esta casa. Es demasiado grande para nosotros dos, y está llena de recuerdos que no todos son agradables. Queremos algo más pequeño, más acogedor, un lugar que podamos hacer nuestro sin el peso de las expectativas familiares y sociales. Y segundo, añadió Ernesto, vamos a viajar. Hay tantos lugares que siempre quisimos conocer pero nunca nos dimos el tiempo. Ahora, mientras todavía tenemos salud, queremos hacerlo. Sofía estaba sorprendida pero complacida. Estas decisiones reflejaban un verdadero cambio en sus padres, una voluntad de romper con el pasado y crear algo nuevo. Me parece maravilloso, dijo sinceramente. ¿Ya tienen idea de dónde les gustaría vivir? Mercedes y Ernesto intercambiaron una mirada, como si compartieran un secreto. Sí, respondió Mercedes. Hemos encontrado una casa en Coyoacán, cerca del parque. Es pequeña pero hermosa, con un jardín donde puedo seguir cuidando mis plantas y espacio suficiente para cuando ustedes vengan a visitarnos. Y nuestro primer viaje será a París, añadió Ernesto, sorprendiendo a Sofía aún más. París, la ciudad donde Antonio había vivido y desarrollado su carrera como compositor, la ciudad que simbolizaba el camino no tomado para Mercedes. ¿París?, repitió Sofía, mirando a su madre con curiosidad. Mercedes sonrió con una mezcla de nostalgia y determinación. Sí, París. Quiero visitar los lugares que Antonio me describía en sus cartas. Quiero escuchar su música en los auditorios donde fue interpretada. Quiero, de alguna manera, cerrar ese capítulo de mi vida, no con arrepentimiento sino con gratitud por lo que fue y lo que me enseñó. Ernesto apretó suavemente la mano de su esposa, mostrando su apoyo a este deseo que, en otro tiempo, habría considerado una traición. Tu madre y yo estamos aprendiendo a ser honestos uno con el otro, explicó, a reconocer que nuestro matrimonio no comenzó por amor, pero que a lo largo de los años construimos algo valioso a nuestra manera. Y ahora, en esta etapa de nuestras vidas, queremos intentar encontrar un nuevo tipo de relación, una basada en la verdad y el respeto mutuo. Sofía sentía que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Ver a sus padres así, vulnerables pero valientes, enfrentando juntos su pasado y planeando un futuro más auténtico, era más de lo que jamás habría esperado. «Hay algo más», dijo Mercedes, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta y entregándoselo a Sofía. «Esto es para ti». Sofía abrió el sobre y encontró dentro documentos legales. Al revisarlos, se dio cuenta de que sus padres habían transferido a su nombre la propiedad de una casa en Polanco que formaba parte del patrimonio familiar, pero que llevaba años desocupada. «¿Qué es esto?», preguntó, confundida. «Es tu herencia, adelantada», explicó Ernesto. «Esa casa ha estado en la familia durante generaciones, pero nadie la ha habitado realmente en los últimos 20 años. Hemos decidido que en lugar de esperar a que no estemos para que la recibas, queremos dártela ahora, para que puedas hacer con ella lo que consideres mejor». «Pero, ¿por qué ahora?», preguntó Sofía, abrumada por este gesto inesperado. «Porque hemos desperdiciado demasiado tiempo, hija», respondió Mercedes con lágrimas en los ojos. «Demasiados años pretendiendo ser lo que otros esperaban que fuéramos, reprimiendo nuestros verdaderos sentimientos, dañando a las personas que más amamos. No queremos seguir desperdiciando ni un día más». Sofía abrazó a sus padres, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de dolor, como tantas otras que había derramado a lo largo de los años, sino lágrimas de gratitud, de esperanza, de sanación. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que ellos entenderían todo lo que esa palabra contenía. En los meses siguientes, la transformación de la familia Montero continuó. Mercedes y Ernesto vendieron la mansión de Las Lomas y se mudaron a su nueva casa en Coyoacán. Era un espacio mucho más pequeño, pero infinitamente más acogedor, decorado no para impresionar a las visitas, sino para reflejar sus verdaderos gustos e intereses. Las paredes, antes cubiertas de obras de arte costosas elegidas por su valor de inversión, ahora mostraban fotografías familiares informales, acuarelas que Mercedes había comenzado a pintar como parte de su terapia, incluso algunas fotografías artísticas tomadas por Mateo. Realizaron su viaje a París, donde Mercedes visitó los lugares que habían sido importantes en la vida de Antonio: el conservatorio donde había enseñado, los auditorios donde sus composiciones habían sido interpretadas, incluso el pequeño cementerio donde estaba enterrado.
Fue un viaje de cierre, de reconciliación con su pasado, de aceptación de los caminos no quiero tomados. Sofía, por su parte, decidió convertir la casa de Polanco que sus padres le habían cedido en un centro cultural y de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Era su forma de transformar un símbolo del patrimonio familiar, con todas sus complicadas implicaciones, en algo que realmente pudiera hacer una diferencia positiva en la vida de otras personas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Carlos cuando ella le presentó la idea. Esa propiedad vale una fortuna. Podríamos venderla, invertir el dinero para el futuro de los niños. Estoy completamente segura, respondió Sofía con convicción. El dinero no nos falta, y los niños tendrán lo que necesiten. Pero hay mujeres que están atrapadas en situaciones como la que vivió mi madre, sin recursos para escapar, sin apoyo para reconstruir sus vidas. Quiero que esta casa sea un refugio para ellas, un lugar donde puedan encontrar la fuerza que mi madre no tuvo. Carlos la abrazó, reconociendo en su decisión la profundidad del proceso de sanación que estaba viviendo. «Eres extraordinaria, Sofía», le dijo. «Tomas el dolor de tu pasado y lo transformas en algo hermoso y útil para otros. No podría estar más orgulloso de ser tu esposo». El día de la inauguración del Centro de Apoyo Mercedes Vázquez para Mujeres, toda la familia estaba presente. Mercedes, visiblemente emocionada, cortó el listón simbólico junto a Sofía. «Nunca imaginé que mi nombre estaría asociado a algo así», comentó, mirando el edificio renovado con asombro. «Siempre pensé que mi legado sería ser la esposa perfecta de Ernesto Montero, la anfitriona impecable, la madre ejemplar según los estándares de nuestra clase social. Y ahora tu nombre ayudará a mujeres a encontrar su propio camino, a tomar las decisiones que tú no pudiste tomar», completó Sofía. «Eso me parece un legado mucho más valioso». Mercedes abrazó a su hija, sin importarle que hubiera fotógrafos de la prensa local documentando el evento. Ya no le preocupaba mantener la compostura, proyectar una imagen de perfección. Había aprendido, aunque tarde en la vida, que la verdadera conexión humana era infinitamente más valiosa que cualquier apariencia social. Esa noche, después de la inauguración, la familia se reunió en la nueva casa de Mercedes y Ernesto para una cena informal. No era la elaborada comida dominical de antaño, con su protocolo rígido y sus conversaciones superficiales. Era una reunión genuina, con platos sencillos pero deliciosos preparados por todos. Incluso Mercedes había aprendido a cocinar algunos platillos básicos, algo que nunca había hecho en su vida anterior. Risas espontáneas, conversaciones honestas. Mientras observaba a su familia, sus padres más relajados y auténticos de lo que jamás los había visto, su esposo Carlos contando anécdotas de su trabajo sin la pretensión de impresionar a nadie, sus hijos, siendo simplemente adolescentes, con sus ocurrencias y sus preocupaciones propias de la edad, Sofía sintió una profunda gratitud. El camino había sido largo y doloroso. Aquellas palabras que había escuchado a escondidas, «Ojalá nunca te hubiera tenido, mi vida sería perfecta sin ti», habían sido el catalizador de un proceso de confrontación y sanación que, aunque extremadamente difícil, había transformado a toda la familia. No habían borrado el pasado, con sus heridas y sus patrones dañinos. No habían creado una relación madre-hija perfecta e idealizada. Lo que habían logrado era algo quizás más valioso, una relación basada en la verdad, en la aceptación de sus imperfecciones y limitaciones, en la voluntad de seguir creciendo y sanando juntas. Y mientras Mercedes tocaba en su pequeño piano una melodía que Antonio había compuesto décadas atrás, con Ernesto escuchando atentamente a su lado, Sofía comprendió que nunca es demasiado tarde para la honestidad, para el perdón, para el amor verdadero. Nunca es demasiado tarde para romper los ciclos de dolor que se transmiten de generación en generación. Nunca es demasiado tarde para elegir una vida auténtica, aunque sea en el ocaso de nuestra existencia. Esa noche, antes de irse, Sofía abrazó a su madre una vez más. «Te quiero, mamá», le dijo, palabras que rara vez habían intercambiado a lo largo de sus vidas. «Y yo a ti, hija», respondió Mercedes con lágrimas en los ojos. «Siempre te he querido, aunque no supiera cómo demostrarlo. Gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de intentar ser la madre que siempre mereciste». En ese abrazo, en esas palabras sencillas pero profundas, estaba la esencia de su viaje compartido, del rechazo a la aceptación, de las apariencias a la autenticidad, del dolor a la sanación. Un viaje que había comenzado con palabras hirientes escuchadas a escondidas, pero que estaba culminando en un espacio de verdad, comprensión
y amor imperfecto, pero genuino. Y mientras Sofía conducía de regreso a su casa, con Carlos a su lado y sus hijos dormidos en el asiento trasero, pensó en todas las madres e hijas atrapadas en ciclos similares de dolor y expectativas no cumplidas. En todas las mujeres que, como Mercedes, vivían vidas dictadas por lo que otros esperaban de ellas, reprimiendo sus verdaderos deseos y sentimientos. En todos los hijos que, como ella misma, crecían sintiendo que nunca serían suficientes, que nunca merecerían ser realmente amados. Para todos ellos, la historia de Sofía y Mercedes ofrecía una esperanza, que incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar cuando nos atrevemos a enfrentar la verdad, cuando elegimos la autenticidad sobre las apariencias, cuando reconocemos que nunca es demasiado tarde para intentar amar mejor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y compártela con quien aún puede cambiar su destino, con quien todavía tiene tiempo de sanar relaciones que parecen irremediablemente rotas, porque a veces las palabras más dolorosas pueden ser el comienzo de la transformación más profunda.